Justicia para Jimena. Capítulo 3. El silencio de los años. El tiempo no siempre pasa. A veces se queda atorado en un punto exacto y todo lo demás solo gira alrededor. Para Apologia Vázquez, ese punto eran los ojos vacíos de la muchacha en el basurero, brillando bajo la luz temblorosa de una patrulla que olía a petróleo y derrota. Después de ese día, los minutos seguían avanzando, sí, pero como si alguien los empujara con desgano, con una lentitud cruel que parecía burlarse de sus esfuerzos. Los primeros meses tras el hallazgo fueron una resaca larga y amarga. En la Dirección de Seguridad Pública, el caso se desvaneció con la rapidez con la que se pierde una sombra al caer la noche. Papeles extraviados, firmas que nunca se concretaban, declaraciones sin tomar un expediente que, aunque nunca lo dijeran en voz alta, todos habían decidido enterrar. La fría burocracia persuadía al olvido. Y Apologia, teniente joven, terca y todavía llena de fe en la justicia, vivía atrapada detrás de un vidrio grueso e invisible. Gritaba, golpeaba, insistía, pero nadie respondía. Una tarde gris, mientras ordenaba por quinta vez los mismos documentos amarillentos, escuchó a dos comandantes reír en el estacionamiento. Su conversación era un susurro torpe, pero claro, como un disparo. Ya está arreglado, decían. La familia pagó bien. Mejor dejar las cosas como están. La cruel realidad de la corrupción se enseñoreaba de la ciudad. Apologia sintió que iba a vomitar ahí mismo. Entre pilas de papeles, esa noche llegó a casa. Se sirvió un vaso de agua y se quedó mirando la pared, inmóvil, durante horas. Fue la primera vez que entendió que algo adentro de ella se estaba descomponiendo. Los Herrera, mientras tanto, siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. En su casa de 2 plantas, las bugambilias trepaban con indiferencia por las paredes descaradas, y el silencio era un huésped permanente, penetrante y ominoso. La familia parecía proteger su fachada con uñas y dientes, ocultando detrás de las máscaras pulidas la corrupción y el dolor. Lorena, hermana menor de Ramón y Rodrigo, cuyos ojos se parecían a luces apagadas en una noche sin luna, dejó de dormir. Tenía los párpados rojos e irritados, siempre húmedos, como si estuviera a punto de llorar, aunque nunca lo hacía frente a nadie. Sus noches eran una pausa inquieta. Caminaba sin rumbo por la sala sin zapatos, arrastrando el camisón como un fantasma recién desempacado, pérdida en su riña íntima contra el dolor. Víctor, su marido, llevaba consigo una doble cara. De día, un comerciante amable y respetado en la comunidad. De noche, un hombre que escondía el temblor en las manos cuando nadie lo veía. Aplastado por una culpa que parecía un animal silenciado, sentado en su pecho cada mañana y negándole el respiro, el tiempo siguió fluyendo, lento y pesado. Bajó un año, luego otro. El pueblo comenzó a olvidar a la muchacha encontrada en el basurero, que para muchos ya era un susurro del pasado, solo una sombra que se desvanecía con la niebla matutina. Pero Jimena no la olvidaba. Solía detenerse en la habitación donde había nacido su hija y permanecía ahí horas, contemplando la cuna vacía, los muñecos sin vida, la pared pintada con nubes como un cielo inconcluso.
Sus dedos recorrían la madera de la mecedora como si en cada roce pudiera devolver el tiempo, revivir lo que se había perdido. Había días en que hablaba sola, murmurando disculpas a alguien que ya no existe, confesándose a un silencio implacable. Una tarde de 1980, Víctor la encontró sentada en el patio, con la mirada clavada en el cielo cambiante, incapaz de dividir nubes y esperanza. Va a llover, le dijo él, solo para romper el silencio que la envolvía. Ella no respondió. Después de un momento largo se levantó, entró a la casa y cerró la puerta con llave. Separándose del mundo exterior, Víctor quedó afuera, escuchando el lento lamento de la lluvia golpeando las tejas, un sonido que le parecía una elegía inacabada. Apologia no se fue en su búsqueda, presentó 3 solicitudes formales para reabrir el caso. Todas fueron rechazadas e ignoradas con indiferencia burocrática. Un jefe le advirtió con dureza: esto ya está muerto, teniente, siga adelante. Otro le sugirió tomarse unas vacaciones, como si alejarse del problema lo hiciera desaparecer. Un tercero le insinuó veladamente que se estaba buscando problemas, pero ella no podía soltarlo. No cuando cada vez que cerraba los ojos veía el cuerpo tendido en aquel basurero, la mula de su obsesión y esperanza. Por eso comenzó a investigar por su cuenta. Visitaba archivos viejos, hurgaba en expedientes, hablaba con vecinos silenciosos, preguntaba por la muchacha con la persistencia de un martillo golpeando la piedra. Tomaba notas como si cada palabra pudiera salvarla de hundirse en la desesperación. Su vida personal comenzó a desmoronarse. Amigos le hablaban de invitaciones a reuniones y ella respondía luego, ahora no. Su madre le preguntaba si comía bien y Apologia contestaba, sí, claro, sabiendo que cada día sobrevivía a base de café amargo y cigarros. Los días se desdibujaban en noches, las semanas en meses, y la vida se transformaba en una línea larga, gris, sin pausas ni escapes. Una madrugada, mientras revisaba por enésima vez las fotos borrosas de la escena, escuchó un ladrido cualquiera. Era un grito animal cargado de miedo. Apologia se acercó a la ventana para mirar. Un sedán oscuro estaba estacionado frente a su casa. No bajó nadie, no se movió. Apenas brillaba débil a la luz de la farola cercana, como un espectro recordándole que el caso no solo estaba enterrado, estaba vigilado. La mañana siguiente, Apologia pidió formalmente un traslado a un área menos conflictiva. Se lo concedieron sin hacer preguntas. Así, lentamente el expediente dejó de perseguirla en público, pero jamás en privado. Los años pasaron como hojas arrastradas por un viento incansable. La ciudad creció, se desgastó, volvió a reinventarse en direcciones torcidas. La avenida principal se llenó de tiendas modernas, luego de locales cerrados, después de grafitis que contaban historias que nadie quería leer. Las noches se hicieron más ruidosas, más violentas, y la memoria de la joven del basurero quedó reducida a un rumor difuso, una historia truncada que solo los viejos recitaban al borde de alguna borrachera. Jimena envejeció de golpe. A los 35 parecía de 50. Sus manos temblaban cuando intentaba tejer y sus ojos perdían foco, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado pesado para sostener su mirada. Su corazón llevaba cicatrices invisibles que ni la ternura lograba sanar. Víctor, su esposo, por su parte, se volvió más brusco, más silencioso, pero también más religioso. Encendía veladoras por toda la casa, aunque nunca explicaba el motivo. A veces se quedaba horas frente a las llamas, con el ceño fruncido, como esperando que el fuego le respondiera algo que llevaba años temiendo preguntar. Una noche, Jimena tuvo un sueño extraño. La muchacha del basurero estaba frente a ella,
de pie, con la piel limpia, sin heridas ni tierra en el cabello. Solo la miraba, sin enojo ni ternura, con una presencia que traspasaba el más allá. Jimena despertó empapada en sudor, con la sensación de que alguien había estado sentado a los pies de su cama, vigilándola. Esa misma mañana le dijo a Víctor, con voz quebrada: no va a terminar. Él no entendió o quizás no quiso entender. Apologia con el tiempo ascendió en la fuerza policial, gozaba de prestigio, respeto y reconocimiento, pero cada vez que alguien la felicitaba, la sensación que le embargaba era que esos logros estaban construidos sobre un suelo movedizo, una casa levantada sobre un pantano de impunidad y mentiras. En 1995, durante una mudanza de oficinas, encontró una caja vieja. Dentro, las carpetas amarillentas del caso olvidado. El olor a papel envejecido le golpeó como un puño lleno de nostalgia y rencor. Se quedó un largo rato sosteniendo la fotografía del cuerpo y las marcas que nunca desaparecieron de su memoria. Las arrugas en sus manos, las canas en su cabello y las cicatrices invisibles en su alma eran prueba del tiempo que había pasado sin justicia. Aquella noche soñó con el basurero, pero no estaba sola, había alguien más, una sombra oculta tras las montañas de plástico y metal oxidado, observándola, respirando. Despertó con el corazón galopante. Fue la primera vez que el caso regresaba a ella en forma de pesadilla, y no sería la última. A finales de los 90, la ciudad comenzó a registrar las desapariciones. Primero 2, luego 4, luego 7, en menos de un año. Todas jóvenes, principalmente mujeres. El patrón era irregular, casi caótico, pero había algo en esas desapariciones que le recordaba demasiado al crimen que había investigado años atrás. Apologia pidió participar en las indagatorias. Le dijeron que no, que eran cosas distintas, que no había similitudes, más allá de su imaginación. Sin embargo, en la mirada de algunos jefes vio algo distinto, un destello de miedo real. Miedo no del criminal, sino de lo que podría destaparse si esas historias se comparaban, si la verdad salía a la luz. Así que ella volvió a investigar por su cuenta. Otra vez, como antes, como siempre, pero esta vez era diferente. Tenía experiencia, contactos, tecnología y lo más importante, el tiempo. Ese enemigo viscoso que la había separado de la verdad durante décadas comenzaba a transformarse en su aliado, porque los secretos, como los cadáveres, nunca se quedan enterrados para siempre. A inicios del 2004, un suceso aparentemente insignificante lo cambió todo. Un niño jugaba cerca de un arroyo cuando encontró algo sobresaliendo entre las piedras, una cadenita con un dije roto. Lo entregó a la policía. Un agente joven sin idea del pasado la registró simplemente como objeto encontrado, pero una mujer de limpieza, al ver el dije, murmuró con voz temblorosa: se parece a uno que tenía una muchacha, la que encontraron en el basurero hace muchos años. El comentario llegó a unos oídos que no debían escucharlo, y al ponerse nervioso, ese alguien cometió errores. Uno de esos errores, un detalle mínimo, casi invisible, llegó directamente a las manos de Apologia. Fue como si el tiempo, después de 26 años, finalmente respiraba, hondo, y se echara a andar otra vez, en la ciudad. Algo se movía bajo la superficie, un rumor, un temblor, una sombra. Muy pronto, todos los que habían callado tendrían que hablar, porque hay silencios que duran años, pero jamás duran para siempre.